noche con 7 minutos y 58 segundos. Bueno, ya 9 con 8 minutos. Yo saludo con muchísimo gusto a mi queridísimo Marwan Soto Antaki. Él es escritor, pero uno de los más grandes expertos en temas de Medio Oriente que hay aquí en nuestro país. Marwan, hace tiempo que no platicábamos. Querida Otra Yuridia, vez. muchísimo tiempo. Muchas gracias. Otra vez la violencia en Oriente Medio. Otra vez, Marwan. A ver, sí es otra vez, pero hay que verlo con cierta precaución. Si bien cuando hablamos del conflicto Palestina-Israel da la impresión que estamos estancados en 7 décadas de algo que es igual, no necesariamente es igual ni ha sido en otros momentos. Es muy complicado tratar de ver lo que sucede hoy o lo que ha sucedido, qué sé yo, en 1973 con los ojos de 48 o demás, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué quiero decir esto? Porque hay distintas relaciones que se han ido cambiando en el entorno, en el contexto regional, sobre todo, que modifican algunas cosas y obligan a tener otro tipo de lecturas, al mismo tiempo que existen ciertas acciones que tienen que verse justo como esas acciones, sin necesidad de tener un pero que podría, por ejemplo, y eso lo he visto mucho alrededor de redes sociales y demás en México, que al parecer justifican las acciones de unos o de los otros por el tipo de violencia que se va ejerciendo. Ante eso sí, quizás lo primero sería recordar que lo que se vio el sábado fue una acción terrorista que merece la condena por su nivel de brutalidad y que al mismo tiempo tiene que analizarse con atención a los eventos que le han sucedido y que si siguen por la misma línea pueden suceder todavía más tarde, complicando aún más la relación de eventos de condición que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que el nivel de brutalidad y de salvajismo perpetrado por Hamás cambia algunas de las reglas del juego que se han venido dando a lo largo de estas 7 décadas, pero también en la región y también porque de esta región depende mucho de la estabilidad de otras partes del mundo, terminarán por minar las posibilidades de solución de un conflicto que es excesivamente añejo. Es decir, estamos frente a un posible cambio de juego que hay que tenerlo con particular cuidado. Bueno. ¿Escuchas? Marwan, ¿me escuchas? Hola, te escucho. ¿Me escuchas? Déjame preguntarte una cosa, porque en efecto, digamos, los matices que se ha tratado de dar en estas horas al conflicto que se está viviendo en la Franja de Gaza, es respecto al tema de los ataques en contra de población civil, tanto por parte de Hamas como del gobierno de Israel en contra de los palestinos al menos en esa región, en la Franja de Gaza, los israelitas, perdón. El tema es que en efecto pareciera que por muchos momentos la gente no distingue o pareciera no distinguir entre Palestina y Hamás. O sea, son dos cosas distintas, no es Son dos una cosas misma cosa distintas de entrada, ¿no? que terminan mezclándose justo por esos cambios de contexto a lo largo del tiempo. Solo como recordatorio, hay que tener en cuenta, Hamás es una organización que surge a finales de la década de los 80, después de la primera intifada, es decir, de este levantamiento de la población civil palestina en contra del sistema al que están sometidos, y que se transformaron en luchas sobre todo callejeras. Confundir las acciones de Hamás con una intifada sería un error que solamente mostraría que no conocemos la zona, ¿no? Entonces hay que tener cuidado frente a eso. Son cosas distintas. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una organización terrorista que está atacando de una manera excesivamente violenta a la población civil, incluyendo la abducción, la posible tortura, el secuestro de distintos ciudadanos, no solo de Israel, sino de distintas nacionalidades, provocando una respuesta que también hay que entender dentro de su propio contexto. ¿Por qué quiero decir esto? Porque se ha dicho mucho que está justificada la respuesta, está justificado el ataque. Si entramos a el juego de quién provocó primero, esto es de nunca acabar, y parte del que nunca se haya podido acabar es el tener la lógica de partido de fútbol donde algo provocó lo otro.
Hay que separarlos, y hay que separarlos también siendo muy riguroso hacia el análisis de la respuesta de Israel, porque podría tener también un efecto contrario al que el mismo Estado de Israel esté buscando. Hay que entender, hay que tratar de establecer un parámetro para cómo vamos a ver las cosas, y la base es el derecho internacional, y hay ciertas tipificaciones que están muy claras. Bajo esas tipificaciones, lo que hizo Hamás está fuera de toda proporción y con varios crímenes alrededor. Ahora, del lado de la respuesta de Israel, el simple hecho que desde el sábado se dijo que se estaría cortando y se terminó por cortar la luz, luego el agua y después el suministro de medicamentos y alimentos, es también un atentado en contra del derecho internacional. También está tipificado. ¿Cuál es el problema de esto? Tratando de salir de esta especie de descargo al que uno está obligado cada vez que se refiere a Palestina y Israel, tener que dar algunos antecedentes, es dónde estamos y qué es lo que sigue. A ese dónde estamos y a qué es lo que sigue, hay distintos llamados de urgencia a despresurizar las cosas. Uno de ellos, por ejemplo, es Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, que está totalmente en contra de este asedio, porque sus consecuencias podrían inmediatas ser la radicalización, de los mismos simpatizantes de Hamás, que han crecido a lo largo de los últimos años, sobre todo por la falta de acción política del gobierno palestino en general, que no ha dado soluciones políticas que parezcan viables para su propia gente, y ha hecho que se haya fortalecido esta organización que de facto, no tampoco legal, controla el gobierno de Gaza. Ese sería el primer efecto. Después, el siguiente efecto podría ser la escalada de violencia que le suceda a la intervención que llame a que haya distintos cercanos, digamos, a Hamás, que puedan participar subiendo aún más el fuego de las cosas. Por ejemplo, si se da esta intervención por tierra de la que se ha avisado desde el domingo y se termina por dar, afectando también de más intereses civiles, el llamado de Hamás para que sus simpatizantes en Cisjordania, el otro pedazo del territorio palestino, se levanten, o que se levanten el Hezbollah, con quien ya han tenido choques, el Hezbollah, que es la milicia libanesa, que ya han tenido choques en estos días con las fuerzas israelíes, podrían terminar por desencadenar una especie de cosa de dominó donde intervengan otros actores regionales, y ese ya sería un cuento que se puede salir de control muy fácil y es necesario evitar llegar a ese lugar. Marwan, ¿tú cómo verías así en el horizonte las posibilidades de, ahora sí que de ahorita parar un poco la violencia en la región y buscar algunas salidas de pase? Porque evidentemente esto es una muy mala noticia, no solamente para los palestinos, es una muy mala noticia para los israelitas, pero es una mala noticia para el mundo. A ver, en este momento, viendo las cosas y dejando claro que hubo un atentado terrorista que se brincó todos los límites escritos y no escritos de no solo este conflicto, sino de todos los conflictos, el siguiente paso es tratar de contener la escalada de violencia que puede venir de la respuesta israelí. Sí, tiene que ser una respuesta que tiene que ser muy, muy medida por una razón, porque se les puede volcar en contra y dejar de, en este momento hay cierto consenso, creo que es evidente los saldos del ataque terrorista, que en este momento les han generado simpatías. Si no se logra contener las cosas y el asedio a la franja de Gaza, donde viven 2 millones y cacho de personas, no contempla a la población civil que se encuentra ahí, se podrían voltear las cosas, insisto. Entonces, lo primero, hay que contener ese tipo de respuestas, mientras en simultáneo se empiezan a buscar cuáles son los posibles puntos de negociación. Ante eso, ha habido distintas intervenciones desde Emiratos Árabes Unidos, que por ejemplo, frente al congelamiento de fondos de Europa, pese a las declaraciones de Josep Borrell de fondos de ayuda a Europa, Emiratos Árabes Unidos ha dispuesto una cantidad fuerte para poder tratar de balancear la cosa, al mismo tiempo que se ha comunicado con Netanyahu, y hay actores regionales, como por ejemplo Erdogan, que ha tratado de estar en comunicación con todos, buscando cuáles son los posibles puntos de coincidencia. Ni siquiera estamos en la situación de saber qué vamos a hablar. No hay situación todavía de ya resolvamos esto y cada quien se le no. Ni siquiera se ha llegado a ese punto, y lo primero es buscar esos posibles puntos. Mientras eso no ocurra, el escenario, tengo que reconocer que es muy, muy poco optimista, porque el tipo de escalada puede... Marwan, dame chance de ir a la pausa, no te me vayas. Quiero hacerte una pregunta más. Dame chance de unos minutitos, regreso contigo.